Buenas noches, buenos días o buenas tardes, como siempre depende en qué horario nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo y emocionante capítulo de Fútbol entre Paredes. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio todavía mundial de nuestro querido programa ya Fútbol entre Paredes. No vamos a decir qué capítulo vamos, ya podríamos estar proyectando una segunda temporada, diría yo, Fernando. Claro, claro. Renovación de contrato, renovación de contrato. Así que, como dices tú, han sido días movidos, sean bienvenidos todos donde nos estén escuchando, porque estamos todavía con pleno mundial, queda poquito, sí, se nos están acabando los 108 encuentros, ya queda Nos poquito quedan y vamos a 7 revisar encuentros, si un no me equivoco. 7 encuentros. Sí, tienes razón, ya empezaron, bueno, hoy día que estamos grabando otro día, dimos un poquito más de margen eh, para grabar nuestro programa y ya va quedando nada, 7 partidos de 108. Oye, ha sido espectacular. De hecho, el día de ayer recién fue nuestro primer día sin fútbol después de creo que 27 días continuos y fue, fue aburrido, fue aburrido. Sí, sí, Fue hubo raro. que inventar Sí, hubo que tuve buscar qué ver en la noche. me obligué a trabajar ayer. Fue Sí, este mundial con tantos partidos que nos dio esta curiosidad de tener fútbol continuo y muchos partidos, días que hubo 4 o 5 partidos, por lo menos ha sido espectacular esto de vivir fútbol todo el día para quienes claramente somos amantes de este deporte y bueno, el día de ayer fue un poco curioso y como dijiste tú, hoy día ya comenzaron los cuartos de final que lo vamos a estar hablando ahí al final del capítulo. Cuéntame qué tenemos pensado, qué tenemos planeado para el día de hoy. mira, como siempre lo hemos venido haciendo, nos hemos enfocado bastante en los partidos de este mundial. Y hoy día vamos a revisar lo que fueron los octavos de final. Recordad que en el capítulo anterior alcanzamos a revisar gran cantidad de los partidos de los ya nuevos 16avos, Así es. pero ahora nos metemos, perdón, en los octavos de final previa de estos cuartos de final que ya se empezaron a disputar hoy, pero como dijiste tú muy bien, los revisaremos más adelante. Y te quiero dar el pase a ti, Fernando, para que tú comiences a decirnos cómo se desarrollaron estas etapas de octavos de final entre los 16 mejores equipos del Mundial. Así es. Vamos a, bueno, aquí tenemos nuestro propio orden y vamos a comenzar viendo lo que fue el Brasil-Noruega. Un partido que, bueno, como todos sabemos, Noruega ganó un resultado 2-1, un partido bastante entretenido por lo menos, yo lo vi completo, que tuvo sus emociones, su momento de sorpresa también, su momento emotivo también al final del encuentro. Terminó 2-1, doblete de Haaland, 2 goles en el segundo tiempo. Eh, También un penal fallado en el primer tiempo de Bruno Guimaraes y un penal que sí se logró convertir, que ya fue de Neymar. Eh, no sé si viste el partido, ¿qué opiniones tienes del encuentro? Para mí, por lo menos, Noruega, si bien podría decirse que fue una especie de sorpresa, el partido lo ganó totalmente bien, muy correcto, muy buen juego de los noruegos y sobre todo, bueno, la bestialidad de Haaland para sacarse esos 2 goles, increíble. Sí, como dices tú, bueno, el partido muy firme el equipo noruego, la actuación de Haaland totalmente sobresaliente. Da una muestra clara de que no es necesario tocar tantas veces la pelota para ser importante en el encuentro, Sí, considerando que creo que tocó la pelota alrededor de 30 veces, o un poco menos en el partido, pero el gol de cabeza muy bien leía la jugada y sí, el segundo gol muy como en buen el gol. patio del colegio, como si estuviera jugando en el patio del colegio, la pone abajo, eh, convirtiendo a Noruega en lo que ya es su mejor presentación estando en cuartos de final. Y también un dato muy importante, muy interesante, es que Noruega nunca ha perdido con Brasil. Y, Eso también. y es el sexto partido que tienen, es el segundo en mundiales, perdón. Creo que no, es el sexto partido que tienen, el quinto o sexto partido. Dos empates y tres victorias. Y dos de ellas han sido mundiales, por idéntico resultado. Así que los suecos, o sea, perdón, los suecos, los noruegos que siguen ahí al ritmo de su celebración ya de los remos que Sí, abundan los memes de gato, los memes de gato y mascotas y imitándolos.
Sí, de hecho se ha dado mucho, hay mucho cariño por la selección de Noruega, por la afición de Noruega. Es un equipo bastante eh, como amigable, es querido, pero al mismo tiempo es un equipo que por lo menos futbolísticamente hablando da bastante miedo, en un sentido de que son jugadores, muchos son jugadores tanques, son jugadores grandes, son jugadores potentes técnicamente hablando y futbolísticamente hablando. De hecho, la selección de Noruega es la selección, bueno, contando todas las selecciones que han participado en este mundial, la selección más alta y a su vez la selección más pesada en promedio del mundial. O sea, Bueno, los videos que salen parodiando a Haaland corriendo a enfrentar a los defensas es una muestra de... sí, sí, de hecho, en promedio, si mal no recuerdo, era una estatura cercana al metro 86 con 84 kilos de peso. O sea, imagínate ir al choque de un balón porque se estaba hablando del promedio. Claramente hay jugadores que son más pequeños o más flacos, como puede ser, por ejemplo, Odegaard, Antonio Nusa, Oscar Bob, pero después, claro, tenemos a Sorloth, tenemos a Haaland, que son literalmente, eh, Milan también es bastante alto, sí, mira, Christopher Ajer, uno de los centrales, mide también. 1,98. El otro, creo que el otro central es Torbjörn Sjegen, 1,92. Mira, entonces, Raivson, 1,85. O sea, como dices tú, jugadores que contrastan con lo que dices tú de Odegaard, que mide 1,78, que se ve bajito alrededor, sí, al lado de ellos. claro, se ve bajo. Bueno, eso como curiosidad con respecto a la selección de Noruega. Y bueno, nos quedamos nuevamente con una actuación, podría decirse, decepcionante de Brasil. Yo encuentro que no fue un gran mundial de Brasil. No, no se vio a una Brasil muy dominante en los distintos encuentros, salvo tal vez el partido contra Haití, y un poco contra Escocia, que ganó sin ser tan vistoso. Claro. Incluso el partido contra Japón, que lo comentamos la semana pasada, fue un gol al minuto 94, minuto 95, un partido que Japón en su momento te estuvo dominando, que se vio también manchado por el penal que falla, o sea, bueno, no lo falla, lo tapan a Bruno Guimaraes. Y muchos también se preguntaron por qué no le pegó Vinicius Junior, que uno podría decir que era quien estaba designado a patear los penales, pero después viendo en una entrevista, Ancelotti mencionó de que ellos tenían cierta estadística de quiénes eran los mejores pateadores y Bruno Guimaraes estaba dentro de quienes tenían él pateaba mejor los penales. Claro, como dices tú, Ancelotti se la jugó por las métricas, Exacto. pero si uno ve la estadística, termina coincidiendo que Brasil tuvo menor dominio del balón. Hay un mano a mano cuando el partido a 0-0 que creo que Sí, falla Hendrik, sí, sí, que que había recién podría haber entrado. cambiado totalmente todo. Sí, había recién entrado Endrick. Y bueno, la parte emotiva del encuentro se da por el penal y el posterior gol que marca Neymar. Y como sabemos, el último mundial de Neymar incluso jugó bastante poco por una lesión que ya lo había tenido fuera un poco antes del mundial y casi un par de semanas antes del mundial se volvió a lesionar, no jugó los primeros dos partidos, jugó un poco del tercero, jugó un poco del cuarto, o sea, el cuarto no lo jugó, contra Japón no lo jugó. Y en este último partido entra a los últimos 20, 25 minutos, si mal no recuerdo, le hacen un penal a Brasil y es él quien se encarga en este caso de tomar este penal y finalmente concretar el gol y sentenciar ya finalmente el 2-1, dejando eliminado a la selección de Brasil. Ahí se ve un poco la diferencia, muchos que comparan a Hendrik por su juventud ya en la selección brasileña, de la definición que tiene Ronaldo contra Ghana. El Mundial del 2006, que es una situación muy similar, Sí, evidentemente no creo que valga la pena comparar, ya sabemos todo lo que hizo Ronaldo en su carrera, pero lastimosamente para el brasileño Hendrik no falla y después ya el resultado los tiene de vuelta en casa y a los daneses en cuartos de final donde no, enfrentarán a otro no, equipo no que, lo hago, no lo hago. perdón, los Ya me noruegos, he daneses. cambiado Es dos que, veces mira, fíjate, es que, mira, es que tengo un tema que hace unos días escuchaba, bueno, que te ha hecho muy conocido el tema de la celebración, del sí, tema sí.
del bombo los remeros, ¿sabes que existe una polémica entre los noruegos, los daneses y los suecos respecto a quién es el dueño de esa celebración? Miren. Y tiene que ver con el origen de los vikingos Ah, y claro. por las tierras, por cómo se movilizaban para conquistar tierra. Bueno, Entonces se entiendo. dice que los suecos, ellos sí andaban en barco, pero los noruegos no. Ellos hacían sus conquistas por tierra. Entonces se han peleado, ha salido cierta polémica, mm, una polémica amistosa, diría yo, Sí, sí, pero respecto a esas celebraciones estos últimos días. bueno, tiene su justificación esa mezcla entre las selecciones que me estás dando. Bueno, Bueno, pasemos entonces a el siguiente encuentro que tuvimos ese mismo día, ese día domingo. ¿Con quién nos enfrentamos después, en la noche y ya? bueno, el rival del equipo noruego, ahora sí, ahora no lo fallo, será el cuadro inglés que en un partido ante Estadio Azteca completamente lleno derrotó a México por 3-2 en un partido yo creo que muy entretenido, a mi juicio, Sí, donde México quizás pecó a ver, quizás le pesó la historia, diría yo, pues porque sí, dominó el sí, partido, no, sí, hasta el primer gol, México era, o sea, todo el partido era México. Uno sí, veía en estas métricas que está teniendo ahora el Mundial de los tiempos de como de el posesión, momento, el momentum, o sea, se ve que el primer tiempo es todo México y el gol llega en un momento donde, o sea, Inglaterra no tenía el balón, nada, nada. exacto, como dices tú, fueron dos jugadas, primero el centro de Bukayo Saka y aparece Bellingham y después el error en la salida que las parten, eh, prácticamente quebró el espíritu de los mexicanos, si bien Ujú. Quiñones logró descontar en el mejor momento de México, luego la expulsión de Juan Sá, aparece el penal de a Gordon, que sin duda uno de los mejores de la cancha. Diría yo incluso más desequilibrante que Bellingham, más allá de los goles, porque Sí, el Gordon en quien genera gran cantidad del peligro durante todo el partido. El segundo tiempo era tirársela a Gordon y que Gordon corriera arriba. sí, totalmente. eh, y es de alguna forma que consigue este penal que después Harry Kane consigue el 3-1. Raúl Jiménez después descuenta con este otro penal que el mismo Harry Kane comete. Pero México yo creo que ahí pecó un poquito de su inexperiencia en esta instancia, esta historia del famoso quinto partido, que si bien lo alcanzan, quedan nuevamente en octavos, que es como su maldición, ya van muchos mundiales seguidos en que no han llegado a los cuartos como lo hicieron en el 86, y se despiden de este mundial dando una muy buena actuación. Yo creo que Sí, México sí, eh, jugó muy bien, sus jugadores también, muchos destacaron. Gallardo, el mismo Gilberto Mora, que se ve que tiene 17 años, no sí, le sí. puedes pedir que se pelee en esa No, que, o sea, instancia, no creo puedes yo. pedir que él sea quien levante todo el equipo, o sea, de poder hacerlo, yo creo que podría hacerlo, pero tampoco puedes meter toda esa presión sobre él. Y bueno, como dices tú, fue un partido bastante entretenido, por lo menos para el público neutral, claramente para el público mexicano y tal vez para el público inglés. No fue tan entretenido porque tuvo muchos cambios el encuentro, ese dominio inicial de México, los dos goles que llegan en 96 segundos de Inglaterra, después el descuento, la expulsión, los posteriores penales, la revisión del VAR, o sea, el tiempo extra, o sea, tienen creo que 10 minutos de tiempo adicional al final. Entonces, un partido claramente para quienes, para los mexicanos y para los ingleses bastante, eh, ¿cómo podría decirse? Bastante emotivo, muy Intenso, sí, intenso, intenso, yo creo. pero claro, el público neutral fue un partido bastante entretenido. Por lo menos para mí, las intervenciones del VAR estuvieron bien. La expulsión de Cuansá va totalmente Sí, arriba, la pierna, casi a la altura de la rodilla, es el planchazo. El penal a Inglaterra, nada que decir, es un penalazo. Y el penal de Harry Kane también, o sea, si bien iba a despejar el balón, no le pega el balón, le pega directamente a la pierna. no, Entonces, exacto, como es como, no, pero es que él iba a despejar el balón. No lo despejó, lo despeja despejó lo despeja el jugador de México. pierna y balón. Claro, o sea, Sí, de hecho, increíble. Kane ni No, siquiera alcanza a tocar el balón. yo creo que el partido, una de las imágenes que refleja muy bien el partido en sí es la cara, creo que es si no me equivoco, es de Raúl Jiménez o de Memo Ochoa, creo que es de Memo Ochoa, que lo enfocan en un primer plano y se escucha Wonderwall de fondo.
Yo creo que fue un No, acierto maravilloso, sí, maravilloso sí, el ir, porque realmente después de que se había escuchado el cielito lindo todos estos días cuando México jugaba de local, que termine el partido con más encima derrota a los mexicanos y sonando el himno de los ingleses que es Wonderwall, sí, claramente muestra que fue un partido muy emotivo, que nos dejó la nota tragicómica de la pobre lesión de Jordan Henderson que se fracturó el brazo celebrando. ¿verdad? No, no, y no solo eso, también le pusieron amarilla. Exacto. Eh, En eh, en el minuto 99 creo, Sí, 98. por ahí algo, creo que se metió, algo, quitó un balón de afuera y le pusieron amarilla y claro, después viendo la repetición de cuando se lesiona ese resbala y cuando cae directo en el brazo y lo sacan en camilla, es como llega a ser, lo hiciste todo y al mismo Sí. tiempo no hiciste nada. Así que los mexicanos que se nos van de los mundiales, el primer dueño de casa, que el segundo, bueno, que vamos a revisar, pero que dejaba este mundial con buenas sensaciones, pero por lo que he podido ver en la prensa mexicana y en los creadores de contenido mexicanos, hay mucha crítica sobre el plantel. Hay mucha crítica sobre muchos jugadores. Sí, bueno, por lo menos a mi parecer es una selección de México que no tiene tanto plantel conocido a nivel internacional. Yo creo que yo, o sea, por lo menos yo que generalmente tengo un cariño por la selección mexicana, me agrada la selección de México, conozco a muchos jugadores, tengo incluso hartas camisetas de México. Yo conocía tal vez a cuatro o cinco jugadores. Yo a Quiñones jamás lo había visto, a Gutiérrez tampoco, el portero a Rangel me sonaba, pero yo juraba que era Memo Ochoa quien iba a jugar. Conocía a Gilberto Mora, claro, porque son estas joyitas que uno va encontrando y aparte jugó acá el Mundial de Sub-20 en Chile, entonces también, son jugadores conocidos. Raúl Jiménez, claramente, bueno, otro Santi Jiménez que juega en el Milan, pero son jugadores que hasta cierto punto se conocen, pero creo que es muy distinto a cuando México llegaba con un Cuauhtémoc Blanco, un Rafa Márquez, un Carlos Vela, un Giovanni Dos Santos, un Chicharito Hernández incluso. Es muy distinto también como lo vieron, pero por lo menos a mí parece México hizo un buen mundial. Se fue peleando, se fue peleando hasta el último minuto, no lo pudo hacer. Y también cayó frente a un rival duro. Sí, Inglaterra, eh, si bien no ha tenido el mejor mundial, es un rival duro, es un rival donde, como mostraron ahí en 96 segundos, te pueden hacer dos goles. Bueno, la jerarquía quizás hay de los equipos más poderosos históricamente hablando, no sé si con más éxitos, pero como decimos todo con más jerarquía. Esa fue la jornada dominical y el lunes ya tuvimos dos partidazos. El primero que te voy a hacer a ti, lo voy a anunciar, pero te lo cedo que fue un clásico ya ibérico entre los españoles y portugueses. Cuéntanos, Fernando, un poquito más sobre ese encuentro muy entretenido que fue el día lunes. Sí, un partido que estuvo marcado tal vez un poco más por el respeto entre ambas selecciones, dos selecciones que no lograron hacerse mucho daño en cuanto a los tiros al arco. Em, un encuentro que finalmente termina con un 1-0, un gol en los últimos minutos de Miguel Merino, que le da el pase a España a avanzar a estos cuartos de final y que, bueno, se dio lo que también, obviamente, muchos también sabían que iba a ocurrir, que no se esperaba, o sea, que claramente no querían que ocurriera, que era ya el último partido de mundiales de Cristiano Ronaldo, así como también lo hablamos de Neymar. Eh, por lo menos a modo personal, muchas personas criticaban a Ronaldo de que hasta ahí nomás llegó y es como, oye, o sea, yo no soy el gran admirador de Ronaldo, pero loco, tiene 41 años, todavía sigue jugando en la Elite, tampoco puedes esperar a que él solo levante un equipo, ya no es ese Ronaldo Balón de Oro de cuando tenía 27, 28 años que hacía todo en el Real Madrid, tampoco puedes esperar eso, de una u otra forma, por más que sea un deportista de altísimo rendimiento, no te puede, no, él no va a levantar solo a la, ¿cómo se llama esto? A la selección. Y otro dato curioso también es que España, bueno, en este caso Unai Simón, rompe el récord de mayores minutos sin recibir goles en mundiales. Exacto. Creo que ya llevas los cinco partidos de este mundial. O sea, ya teníamos 450 minutos y creo que son dos partidos más Sí, en, creo que sí. Eran cercanos a los 600 minutos. No tengo el número exacto porque solamente vi cuánto fue lo que superó, pero era, creo que sobre los 600 minutos.
Sí, o mira, cercano. ahora Unai Simón lleva 609 minutos y Claro, superó la recha de Walter Senga, el arquero italiano del 90, ya lo ha superado por 96, 94 minutos. ya, un partido, Así partido de que diferencia. sí, un partido de diferencia. O sea, y hay que esperar que tiene otro partido más adelante. Mira, respecto a lo que decías tú del equipo portugués, concuerdo yo, sí, también ser un fanático de Cristiano Ronaldo, como deportista totalmente admirable. O sea, nadie puede criticar la profesionalidad que tiene él como Nada. deportista de altísima elite, pero no le puedes pedir lo que hacía a los 40 años, lo que hacía a los 20. Y yo creo que él también confió un poco en delegar a jugadores como Joao Neves, como Vitinha, como Bruno Fernández, como Joao Félix y otros más como Bernardo Silva, como Seisao, etcétera, o sea, un equipazo que no estuvo a la altura de lo que él necesitaba porque él no podía asumir ese rol prioritario, ese rol principal. Y de alguna forma, yo creo que uno de los pocos jugadores del equipo, del plantel portugués que estuvo a la altura todo el campeonato es Diego Costa Sí, que sin duda es la figura del equipo portugués a lo largo del mundial. No tiene no tiene otro rival en ese sentido en el cuadro portugués. sí, de hecho, bueno, mucho se hablaba de por qué, por ejemplo, Joao Neves y Vitinha no rinden como rinden en el PSG, que claramente ahí son dos bestias. Y me tocó ver en un momento un análisis que hacían del planteamiento del mediocampo de Portugal. Y Vitinha, generalmente, o sea, Vitinha y Bruno Fernández se entorpecían entre ellos por las posiciones a las que no estaban acostumbrados sus respectivos clubes. Entonces, ahí donde, por ejemplo, Vitinha perdía protagonismo porque chocaba mucho con Bruno Fernández. Bruno Fernández jugaba un poquito más arriba, Vitinha lo jugaba un poquito más abajo, en lo que hay el medio campo. Entonces, en eso topaban mucho. Y otra cosa que también que vi, que bueno, claramente eso se puede tomar o no, pero era que le diera, por ejemplo, una generación dorada a Roberto Martínez, creo que era Roberto Martínez, el DT de Portugal y te la va a arruinar, perdón, que fue por ejemplo lo que pasó en 2014, si mal no recuerdo, 2018 con la selección de Bélgica, una selección Sí, exacto. plagada de los mejores jugadores de Bélgica de las últimas décadas y también mundiales que no fueron lo que se esperaban para el nivel de jugadores que traía esa selección, que algunos todavía quedan. De hecho, ahí vamos a hablar del partido de Bélgica, que es el siguiente en esta jornada. Y bueno, la verdad es que el partido tampoco tuvo muchas más emociones. España sigue, por lo menos a mi parecer, sin terminar de convencer en un 100% de ser candidata. Eh, Juega su juego, gana, pero no es esa España dominante que vi, por ejemplo, en la Eurocopa. Lamine Yamal No, no. está lejos de estar en su mejor momento, claramente tampoco viene de estar al 100% físicamente hablando, pero creo que se esperaba un poco más de Lamine Yamal a cómo estuvo o cómo has tenido estas últimas dos temporadas. Sí, como dices tú, concuerdo mucho contigo con el tema del cuadro español. No es el equipo avasallador que se esperaba quizás la prensa española. Ujú. El juego de Pedri no ha sido el mejor, por lo menos ese día. Los hombres del medio campo de ambos equipos, no, Rodri, Dani Olmo, Pedri, en el medio español no rinden, no rindieron por lo menos lo que rinden en sus respectivos equipos. Claro. El gol de Mikel Merino sale de otro partido, de una muy buena genialidad que tiene Ferran Torres de apurar una pelota, y sale el gol en ese mano a mano que tiene finalmente con Diego Costa. Un Mikel Merino que siempre aparece, un Sí, sí. jugador Un que de poco lo que alguna forma se hace, ha. un poco lo que tuvo que hacer en el Arsenal cuando estuvo lesionado Gyökeres y Havertz, que tomaba las riendas de jugar más adelantado, casi como prácticamente un 9 y le sirvió por lo menos para esta ocasión. Claro, así como de alguna forma el gol que hace Mikel Merino viene a ser un hombre que ha marcado pocos goles en la selección, solamente 11 goles, y dos de ellos han sido en partidos muy importantes, uno en la Eurocopa del 2024, el Ujú. 2-1 ante los alemanes, y ahora consigue este 1-0 aquí en el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. Y mira, fíjate un poco lo que decías de Roberto Martínez. Estuve analizando un poco su carrera como entrenador. Ella lleva en total más de 560 partidos dirigidos y tiene, esto sumando títulos, perdón, selección y clubes, y tiene más del 50% de triunfos. Ahora, en términos de selecciones,
sumando todo lo que es Portugal y Bélgica, Ujú. fíjate que solamente ha perdido 17 partidos y tiene más de un 74% de rendimiento. O sea, los números son positivos, muy positivos para un Claro, entrenador que ha dirigido más de 100 partidos en términos internacionales. Sin embargo, lo que le pesa es el término del logro. El logro claro. propiamente tal, si bien ganó una Liga de Naciones con Portugal y el tercer lugar del Mundial del 2018 con Bélgica, se le critica mucho el echar a perder a estas generaciones como le pasó en su momento con Bélgica y ahora con Portugal que no queda ahí ya en una Euro, no le fue tan bien, quedó en cuartos y ahora en este Mundial que queda en octavos y Portugal se va para la casa contra España que va a enfrentar al equipo de los Estados Unidos Así que es. perdió con Bélgica. Ah, caíste. Bueno, ahora tenemos con esto vamos a seguir con ya con el segundo encuentro de esta jornada de día lunes, donde se enfrentó Bélgica frente a uno de los locales, Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo estuvo este encuentro? Tengo Mira, varias ahí cositas a hablar de aquí este partido. este partido ya se estaba jugando el día anterior. Yes. Todo se armó esta polémica en torno a la suspensión revocada de Folarín Balogun, el delantero estadounidense de la intervención. Ya todos saben que llamó el hombre, De hecho, lo Donald Trump que confirmó él mismo. llamó, claro que no era roja según él, no sé qué deporte verá, pero No, y lo peor él es que él no mismo era dice para. que él no sabía lo que era una tarjeta roja y cuando se dio cuenta llamó, o sea, más absurdo no puede ser. Exacto, exacto. Entonces, claramente ya llegaba toda esta polémica. Incluso la Federación Belga había comunicado que iba a impugnar el partido independientemente del resultado. Hay una imagen muy llamativa de Gianni Infantino sentada al lado de la presidenta de la Federación Belga, viendo todo el partido. Pero al final lo que pasó en la cancha fue una aplanadora del cuadro belga que entró muy bien, marcó con el gol de Ketelaere a los 9 minutos, los defensas estadounidenses muy sobrepasados, muy Sí, inexpertos en ese sentido. El gol de Tillman, el tiro libre, fue una jugada de otro partido, porque después a los 2 minutos el mismo Charles pone el 2-1 y después ya el 3-1, el error de Fries, termina condenando el partido y el gol de Lukaku sirve para cerrar el broche de oro para un triunfo belga que se instala nuevamente en cuartos, donde va a sí, enfrentar a España. de hecho, a mi parecer, en este caso fue bastante sorpresivo, uno, por cómo venía jugando Estados Unidos, que la verdad es que venía jugando bastante bien. A ver, no, tampoco había tenido partidos extremadamente difíciles, pero venía jugando bien. Tenía un juego vistoso, sabían a lo que jugaban ellos. Y por otro lado, una selección de Bélgica que no venía jugando bien. Claro, tuvo este gran partido contra Senegal, pero la verdad es que ese partido, a mi parecer, más lo pierde Senegal que lo gana Bélgica. Sí, Eh, totalmente concuerdo contigo. y como dices tú, la defensa en este partido, la defensa de Estados Unidos fue horrible. Para Sí, mí, un los desastre. 4 goles pasan directamente por la defensa. El primer gol de Charles de Ketelaere, o sea, lo dejan pasar solo. El 2-0, o sea, el 2-1, perdón, luego del tiro libre de Tillman también, o sea, cabecea solo. El error después del arquero, y al último minuto, si bien es un gol que no marca mucha diferencia al resultado finalmente, pues también es un error de la defensa. El último gol de Lukaku también es un error, tratando de ver para dónde salgo, la pierdo, me hacen el 4-1. Entonces, Exacto. como dices tú, se vio un poco, se notó la poca experiencia de la selección estadounidense en esta instancia. Y eso frente a una selección de más nombre, por así decirlo, si bien no es de las grandes candidatas, como es de Bélgica, no perdonan. No, No, no no, te la como dejan dices pasar. tú, no estuvo a la instancia, incluso sale a la altura, perdón, de la circunstancia, e incluso también está la polémica que rodea a Christian Pulisic, donde ha sido abiertamente criticado por leyendas del fútbol norteamericano, Ujú. diciéndole que en el fondo que arrugó. No Sí, vamos a entrar en la declaración directa, pero él salió con una molestia, se le ve claramente que salió con dolor, lo enfocaron en la banca
y se notaba que tenía hielo en su pierna, y lo más probable es que tenga alguna lesión, pero se le ha Sí, criticado mucho como el abandonar, por decirlo de alguna manera, claro. al cuadro gringo. De hecho, va a estar fuera por lo menos unas 6 7 semanas. Luego, porque claro, él venía ya con molestias previo al Mundial. Y claro, jugó de todas formas, tuvo ciertos partidos buenos, otros tal vez no muy buenos, pero claro, se habla mucho de que tal vez esta lesión eh, fue simplemente como para no quedar tan mal, dado el pobre rendimiento del último encuentro. Igual, de todas formas sí se confirmó la lesión de Pulisic, lo cual no quita el hecho de que se esperaba tal vez un poco más de quien debería haber sido ¿cómo se llama esto? Quien llevara las riendas en el ataque de Estados Unidos. Claro, y como dices tú, aparte de la actuación bajita de Pulisic, el hombre de la polémica, que era Polarín Balogun, también prácticamente desaparecido durante todo el encuentro. Obviamente la carga Sí, la carga de su emocional, situación de haberle jugado en contra, claramente, porque no un espejismo dentro de la cancha, sí, no, y de alguna forma termina condenando al equipo estadounidense, que se transformaba ya en ese momento en el último anfitrión eliminado. es. Ya no había ya muchas publicaciones que después abundaron en las redes sociales, donde salían, que Trump ya no tenía cómo salvar al equipo estadounidense de la eliminación. De hecho, no Eh, recuerdo si fue en el tercero o el cuarto gol de que la selección de Bélgica celebra con el típico baile que hacía Donald Trump sí, en la, en sus conferencias, haciendo también sí, antigua. Y en los meetings, claro. mira, algo que la verdad no sé si es verdad, lo vi en un reel, y la verdad lo estoy diciendo solamente porque me acordé recién, pero tengo que corroborarlo después y decía así como me estás jodiendo de que realmente Bélgica acaba de hacer un cambio en el partido contra Estados Unidos donde entra el número 9 y el número 11. Entonces, no sé si tengo que corroborar si efectivamente es así, A pero ver, si es así, efectivamente, mira, ¿sí? lo tengo acá la ficha del partido. Entra en el 67, entra Lukaku con la 9 y Doku con la 11. Entonces, claro, probablemente fue una buena coincidencia, pero alimenta un poco este morbo del partido que ya venía con polémica desde antes. Mira, fíjate que ya dejando atrás a gringos y belgas, punto aparte la hermosa camiseta de Bélgica, Ujú. eh, nos saltamos a la jornada, y creo que el partido más dramático de lo que dejó los octavos de final, el Argentina-Egipto, que yo creo que Fernando ha sido un partido no apto para cardíacos, donde leí por ahí, si sobrevivió este partido, no es necesario que esté con un chequeo médico. Sí, como tú dices, otro partido de infarto, así como tuvimos el México-Inglaterra, también fue un partido claramente para los neutrales, muy entretenido. Un 3-2 que logra la selección argentina frente a los egipcios, darlo vuelta tras un 2-0 bastante contundente, a mi parecer. Si bien Egipto no, no fue dominante, en ningún momento fue una selección dominante, supo jugar, o sea, supo hacer lo que sabían hacer en la cancha y a qué podían frente a una selección completamente más dominante como la selección argentina. Logran hacer un 2-0. De hecho, hay entre eso un gol anulado que probablemente lo hablaremos ahí cuando terminemos de ver el resultado. Y luego, básicamente, agarra a Sudamericana, Argentina lo logra dar vuelta en los últimos 11 minutos, eh, y se logra clasificar a los cuartos de final nuevamente, sin como esto, sufrir, así como también lo hizo frente a la sorpresiva Cabo Verde, de hecho repitiendo resultado. Y bueno, se habla mucho de este encuentro, de ciertas polémicas que podrían haberse dado. A mi parecer, bueno, y te preguntaré qué opinas tú en este caso sobre las polémicas puntuales que son el gol anulado, el 2-0, con el que se anula a Egipto, y el 3-2, que es el gol final que le da la victoria a Argentina. Eh, a mi parecer, las dos jugadas son
tanto sancionables como no sancionables. Ahora, si la primera jugada que fue anulada por una falta de Egipto y que posteriormente terminaría en el 2-0, si esa sí fue cobrada falta, por lo menos a mi parecer, también encuentro que debería haberse usado el mismo criterio para anular el 3-2 y haber cobrado el penal usando el mismo criterio. Pero también vuelvo a reiterar que, por lo menos para mí, las dos faltas son tanto, podrían haber sido sancionadas como no sancionadas, están dentro como de ese criterio del árbitro. No sé qué opinas tú, por lo menos yo lo veo de esa forma. Sí, mira, yo primero, antes de hablar de la polémica propiamente tal, quiero separar igual un poco el resultado en dos cosas. Primero, no hay que quitarle el mérito a Argentina, que lo No, termina dando vuelta más allá de los errores de la presión, y también hay que quizás poner que fue demasiada la presión para los egipcios, que no pudieron aguantar el resultado. Eso es lo primero, que tampoco uno no puede dejar de hablar no, y decir no, que no, para nada. claramente lo gana bien Por- porque de alguna forma cumple. claro. Ahora, el tema de las polémicas, como bien dices tú, mucho se ha hablado del tema de favorecer a Argentina, de los cobros, del sorteo, del camino a la final, de los rivales, etcétera. Y de alguna forma queda esa sensación de que existe una disparidad de criterios. Concuerdo contigo de que ambas jugadas son cobrables y no cobrables. Ujú, Y que lamentablemente, si bien existe el VAR también lo manejan personas que tienen criterios al momento de cobrar o no una jugada. claro. Eh, yo creo que era foul en el gol de Egipto, es claro el pisotón, se Ujú, debería haber cobrado como se hizo, pero también es por lo menos revisable la acción contra Salah y también el agarrón en el misma jugada que no sé no sé a quién se lo hacen, pero también hay dos acciones revisables en esa misma jugada que después terminan el 3-2 claro, al final, al y, final, un, al final y eso es lo que, que se termina criticando, el hecho de que se utiliza el VAR en ciertas ocasiones y en otras no, cuando son situaciones similares. Claramente, como dices tú, no le vamos a quitar mérito a Argentina. Argentina lo ganó totalmente merecido, a pura garra finalmente. Sacó la garra sudamericana, sacó la historia, sacó la camiseta adelante. Claramente México, o sea, perdón, Egipto no pudo frente a la presión de una selección que era claramente superior. Eh, pero queda, claro, está como, queda una mancha en una victoria correcta de Argentina por hechos puntuales que alimentan aún más este morbo de que está el camino arreglado, como dice. Claro, uno puede decir, no, que se enfrentó a Cabo Verde. Ya, se enfrentó a Cabo Verde en un principio, pero tampoco nadie esperaba que Uruguay quedara fuera en fase de grupo. La lógica indicaba que, claro, claro, que iba a jugar frente a Uruguay, o lo mismo más adelante Cabo Verde en el rival que tiene en cuartos de final. Tampoco se esperaba este rival en cuartos de final. Yo creo que no, tampoco se concuerdo aspiraba a ese contigo. asunto. Mira, a mí lo que me pasa un poco el tema del criterio en el momento de cobrar los faules, un poco, voy a sacar otro ejemplo, que fue el penal de Portugal contra Croacia, Ajá, el empate. Si uno ve detenidamente los corners que hay en cualquier partido de fútbol, ese agarrón pasa en todos los corners de todos los partidos de fútbol. sí, O sea, este penal habría que cobrarlo todos los partidos. sí, Y eso es lo que uno siente, esa sensación de injusticia o de siendo, no sé, que te gusta algún equipo o como hincha de tal selección, que hay una disparidad de criterio al momento de cobrar para ciertas selecciones. sí, O sea, sí, al final, el penal a Portugal, yo siento que hubiese sido, no sé, voy a poner un ejemplo quizás muy ridículo, Cabo Verde-Uruguay y al borde de Cabo Verde la agarran, no lo cobran. Por poner es un que, ejemplo, claro, o sea, es como decía al principio, son faltas que son cobrables y no cobrables a la vez. O sea, depende mucho exacto, el criterio del árbitro y también de quien esté en el bar. El problema es cuando va un poco más cuando son situaciones que pasan en el mismo partido. Si tienes una situación exacto. similar en el mismo partido, en estricto rigor, si ya me mostraste que usaste este criterio, deberías volver a utilizarlo. Y ahí es donde se termina criticando así como, pero ¿por qué una sí y por qué la otra no? Claro, puede ser porque primero le quita el balón en la jugada, por ejemplo, en la última que le quitan el balón a Salah, claro, le quita el balón, pero después igual le pega. Entonces Claro, o sea, es como, claro, quitaste el balón, pero es como cuando dicen también,
una barrida fuerte, pero le saqué el balón. Claro, pero le sacaste el balón, pero te llevaste al jugador por completo. No sé, El caso, la el falta de caso de Cuansá, Cuanstar. guardando las Exacto, diferencias exacto. claramente que no, discusión clarísima la de Cuansá, nada que discutir, pero es como algo similar. O sea, Cuansá saca el balón, sí, pero al mismo tiempo le debo un patadón casi en la rodilla. O sea, no estamos hablando de, Exacto, totalmente. estaba hablando de que está totalmente descuadrado. Aquí tal vez no es una falta muy notoria, pero a mi parecer sí lo toca abajo y sí es una falta que puede ser sancionable. Entonces, se mancha un poco la clasificación de Argentina que, si bien no ha tenido tal vez los resultados menos sorpresivos, ni tampoco a los rivales más difíciles, a veces es así y no sé, hablar un poco de camino arreglado, no sé, yo creo que es un poco irse demasiado en conspiraciones, por lo menos lo que es el camino a llegar a la final y todo, pero sí el tema de los arbitrajes, por lo menos en este caso puntual, el partido contra Egipto, sí deja como una mancha de decir como: "Oye, pucha", algo queda que digo, como que no me termina de convencer el resultado Sí, por más que u- ya es, no. uno siente que Argentina no necesita esa ayuda. Ese es el tema. Como históricamente no debería necesitar el tema de un posible ayuda arbitral o de que Claro. Infantino esté detrás de todo esto porque quieren que Messi salga campeón de nuevo. Al final sabemos mucho, o sea, hablándolo fríamente, sabemos que el fútbol hay muchas cosas que se mueven por plata, que sabemos que si Messi se ha eliminado en primera fase, quizás muchos estadios no iban a estar llenos, que, no sé, las suscripciones de los canales, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Pero ya entrar, al final a uno que prefiere, que quiere creer que todo esto no está arreglado, no está armado de antes, termina molestándole porque uno espera otro tipo de decisiones más apegadas a lo que es el reglamento o una visión clara para todo. Claro, mira, Pero de alguna forma, dime, dime. no, un par de casos puntuales, porque para sacar un poco el tema de que dicen de que está todo arreglado, o sea, si fuera por eso, pucha, la verdad es que México, o sea, Argentina nunca hubiese perdido las 2 finales contra Chile, cuando Messi o sea, estaba en su mejor momento. Eh, por ejemplo, Brasil nunca hubiese perdido 7-1 de local en su mundial, cuando todos esperaban que sea campeón frente a una Alemania aplastante. O sea, son estos casos que tú dices, claro, si alguien te la arma esta conspiración muy con detalles que tú decís: "Ay, sí, sí, sí calza", pero no deja de ser eso, al final es una conspiración. Por lo menos a lo que voy yo es esto del camino, de que está arreglado, de que los rivales, que era muy fáciles. Oye, muchos rivales eran fáciles en otros grupos del mundial, y es porque también había una gran cantidad de selecciones. Pero no sé, mi única espina que me queda de este partido fue el tema el criterio doble, pero como dices tú, eso no, o sea, no podemos dejar que eso empañe el, No, para el nada. resultado final. Es merecido para Argentina. Argentina fue quien más lo buscó. Claramente el fútbol no es de merecimiento, pero fue Argentina el que lo buscó más y finalmente se lleva el resultado. Claro, bueno, y cerramos o sea, el rival de Argentina. eh, Sorpresivo. ¿Cómo se llama? Será Suiza, que sí, yo diría que en un partido quizás no fue el más entretenido, un De partido que hecho, terminó sin goles, uno de los de hecho, pocos empates sin sinceramente, goles. tengo poco que hablar de este partido porque me quitó 120 minutos de vida. Así es, bueno, al final termina todo decidiéndose por penales. El equipo colombiano, que yo creo que era favorito, venía a hacer una gran Sí, primera fase, con sí, muy, muy sólida primera fase, hasta donde el triunfo ante Congo, el 1-0 queda corto por la gran actuación del arquero, el partido con Portugal, ese milimétrico offside que también discutible, con el gol contra los portugueses, y se terminan yendo eliminados en penales. Los fallos de Davinson Sánchez y Juan Hernández terminan condenando al cuadro cafetero, con Gregor Kobel, que termina yéndose como la figura del partido sí. y llegando nuevamente a cuartos de final después de 72 años. No, 72 años, tras el Mira, Mundial del 54, donde perdieron en un partido histórico 7-5 con Austria, el partido con más goles en los mundiales.
Así que ahora se enfrentarán a los argentinos por un paso a semifinales histórico sería para los suizos. Argentina que quiere llegar por tercera vez en 4 mundiales a los 4 mejores. Así que claramente será un partido muy entretenido y que cerrarán los cuartos de final, que ya se empezaron a disputar entre dos equipos que también tuvieron sus respectivos partidos, Así que es. fueron Canadá contra Marruecos. Fernando, cuéntame cómo fue ese partido. Así es, vamos a hablar de este partido, bueno, fue el partido que abrió los octavos de final. Eh, Marruecos, que claramente para mí era el favorito en este partido, se lleva el encuentro un 3-0, la verdad, contundente. Si bien Canadá mostró cierta iniciativa de lograr llevarse el encuentro, por lo menos a mi parecer, Canadá no tenía ¿cómo se llama esto? La capacidad de haberse llevado el partido. Finalmente Marruecos juega un muy buen segundo tiempo, logra ganar 3-0. eh, la verdad es que bastante cómodo y fue el primer cuarto finalista en este listado en este mundial. Y siendo el único equipo africano en sobrevivir por lo menos hasta los cuartos de final. Y Sí, como dices eh, tú, perdón, dale, perdón, sigue, no, dale, sigue, dale, disculpa. dale. Sí, como dices tú, los canadienses que fueron el primero de los tres anfitriones eliminados, si bien su participación termina muy previamente de lo que quizás ellos hubiesen deseado, Ujú, el mismo técnico Jesse March, el gringo, reveló que igual estaban satisfechos considerando a dónde se encontraba quizá el fútbol canadiense hace 10 años atrás o 15 años atrás. Canadá solamente había clasificado a un mundial del 86, donde México era sede, entonces el cupo lo ganaron ellos con un equipo prácticamente conformado con amateurs, y ya estar en 2 mundiales seguidos, más allá del tema de cómo se llama, de ser sede, ya clasificar a octavos de final con un plantel que se podría decir que está dentro de buenas ligas, deja buenas sensaciones pensando quizás en lo que se viene ante un Marruecos que viene haciendo un trabajo de fomentar el fútbol en su país, buscar jugadores nacidos en otros lados, como ya hablamos en su momento de los repatriados. Entonces, claramente, si bien aguantar a los canadienses del 3-0 es reflejo un poco de los proyectos deportivos que tiene cada país. sí, sí, totalmente. O sea, se tiene que destacar ambas selecciones, como dices tú, fútbol canadiense, se hablaba tal vez de muy pocos jugadores canadienses jugando en el extranjero hace 10, 12, 14 años atrás. Eh, yo tal vez recuerde a uno que ni Y en siquiera la me acuerdo. MLS, de decirlo. Y ni siquiera me acuerdo por qué lo conozco, creo que jugó en su momento algún equipo de Bundesliga, ¿no? Era Dwayne de Rosario. Y no me acuerdo por qué lo conocía, pero me acuerdo de Yo Dwayne sé de por qué, Rosario. yo te lo puedo decir, yo te lo puedo decir. PES 2009, Fernando. Pero no me acuerdo en qué equipo, o sea, en qué equipo jugaba. Si yo me acuerdo de él, yo me acuerdo que lo conocía y tal vez es el único jugador canadiense que conocía antes. Pero ahora sí se habla de más jugadores canadienses poco a poco, y el fútbol canadiense también está creciendo, como dices tú. Y por otro lado, lo de Marruecos, que claramente viene de haber llegado a semifinal en el Mundial pasado, viene de llegar a una final de Copa Africana que finalmente termina ganando tras una polémica en los escritorios, viene de ser campeona sub-20, y teniendo una muy buena selección y una buena base. Entonces, estamos hablando de dos selecciones que, por así decirlo, podrían estar satisfechas con el papel que han hecho hasta ahora. Sí, como dices tú, se fue el primer partido y bueno, los canadienses de alguna forma ya están instalados en el contexto internacional, Ujú. eh, con el mayor ejemplo que el jugador Davis, el hombre del Bayern Múnich, increíblemente se me da su nombre, Alfonso Davis, que si bien estaba lesionado, pierde a su mejor jugador prácticamente durante todo el torneo. eh, yo creo que realiza una muy buena actuación. O sea, si yo veo acá la lista de los convocados al Mundial, tiene un jugador en Crystal Palace, un jugador en Middlesbrough, otro en el Olympique de Marsella, otro en el Bayern, uno en el Porto, un otro en la Serie A. O sea, tiene jugadores que están Sí, ya instalados en buenas ligas, dos en Villarreal, uno en Juventus, etcétera. Entonces, de alguna forma, el proyecto canadiense se ve que va bien encaminado pensando en el desarrollo del deporte en su país.
Y como dijimos antes, Marruecos que viene haciendo las cosas bien hace 8 años por lo menos, y se encontró con este resultado que los terminó clasificando, que sería su rival el cuadro francés, que cerramos esta revisión de los octavos de final. El triunfo contra los paraguayos, el resultado mezquino para un equipo que aguantó 70 minutos, el Sí, penal que no puede contener el bueno Orlando Gil, que venía a ser figura ante los alemanes, termina siendo la figura del partido, el arquero paraguayo, que me imagino que instancias de salir de Argentina no le van a faltar para dar el salto al viejo continente, sí, que es un muy buen es arquero, muy diría yo. probable, muy probable. Y Francia termina llevándose el triunfo del partido más mezquino, podríamos decirlo, de los franceses. Sí, Sabemos cómo juega Paraguay. O sea, Paraguay aguantó, sí. aguantó, 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 De pero no fue hecho, suficiente. bueno, a mi parecer, bastante sorpresivo que Paraguay se fuera del encuentro sin ninguna amarilla. Personalmente no me gustó el arbitraje. Siento que se permitió demasiado. Pueden decir mucho que así juega Paraguay, que el fútbol sudamericano, pero directamente hay muchas jugadas muy puntuales donde se nota que claramente los jugadores paraguayos no iban al balón, ni siquiera intentaban ir al balón. Hay ciertos manotazos, ciertos golpes que llegan a salir del hecho de lo que es el fútbol y esa como picardía, por así decirlo, sudamericana o paraguaya, que ensuciaron un poco el partido. Finalmente muchos jugadores franceses no cayeron en el juego. Se llega el partido Francia con un penal totalmente indiscutible. O sea, de hecho se está tratando de armar polémica en redes sociales porque mostraban primero un como piscinazo de Doué, pero no era el penal que se cobra. La falta de Doué es Sí, clarísima. O sea, exacto. no hay nada que discutir. Y finalmente, ¿cómo se llama esto? También se lo lleva quien también más lo buscó. O sea, Paraguay creo que no llegó a cumplir 100 pases dentro del encuentro. Y tampoco tenía mucho por dónde, siendo súper sincero. O sea, Francia es una selección bastante avasalladora. Como dices tú, fue un partido mezquino. No supo romper esa muralla paraguaya los franceses, eh, tan solo a través del penal. Y se armó una cierta polémica al final del encuentro, luego de que Sí, se pitara el final y Mbappé gritara el triunfo y Orlando Gil les tirara la mano y Mbappé simplemente a mi parecer lo ignora, yo creo que sí lo ve, lo ignora y simplemente se festeja el triunfo. Se abrió mucha polémica de que cómo hizo esto Mbappé, que es un sobrado. Y voy a dar mi opinión, por lo menos. Ahí tú me comentarás adelante, adelante. qué opinas de esto. Pero por lo menos yo quiero que Mbappé no hizo nada que no hagan otros jugadores. O sea, celebró el triunfo, no le dio la mano, ok, no le dio la mano, pero bueno, le pegaron todo el partido. Les pegaron todo el Sí, partido y no golpes muy ligados al fútbol. Muchos golpes eran literalmente para calentar el partido, para o sea, de un cierto nivel de agresión mayor a lo que tiene que ser un partido de fútbol. Entonces, yo entiendo totalmente que si me pegan todo el partido, termino ganando y me estiran la mano, no estoy ni ahí. Lo entiendo totalmente. Tal vez, claro, uno va a decir, no, pero es que la mano la dejas tirada y todo. Ok, pero bueno, muchos jugadores hacen lo mismo y cuando son jugadores sudamericanos, lo celebran. Lo celebran y dicen, ay, cacha, canchereando y todo. Es como, ¿por qué esa doble vara? Sí, sí, bueno, no entiendo esa doble vara de decir que a él, por ser europeo, no puede hacerlo. No, pues, nada que ver. Si al final y mucho, por ejemplo, se habló de esa imagen cuando en el Mundial pasado de Argentina que le celebra el triunfo a Países Bajos en los penales y dice, no, es que es distinto porque el partido venía caliente de antes. No es distinto, es lo mismo. Y es, exacto. y es parte del folclore del fútbol, sí. No sé si compartan el 100% eso, pero yo entiendo totalmente que si el partido estuvo caliente, me estuvieron pegando y todo, y gané el partido, más encima, partido que estuvo duro, lo va a celebrar.
Lo va a celebrar con todo, claro, me da lo mismo el otro, lo va a celebrar y no, ya, está bien, y además que de alguna forma no sabemos si, no se ha informado nada en todo caso, pero muchas veces los futbolistas después, tras los partidos, en los camarines o en los partidos del estadio, muchas veces se encuentran y se liman asperezas. O sea, el caso, como dijimos en algún momento, Neymar hace el gol, se encara con Niman, con el arquero nuevo y claro. con Odegaard en un momento del partido y después el mismo Neymar va y va a pedir disculpas. También lo hizo. No recuerdo qué jugador español también, que creo que es Rodri, Rodri con que le Bernardo Silva, celebra con Bernardo Silva, o sea, sí, fueron compañeros de equipo incluso, y él mismo reconoce que no estuvo bien, entonces también hay que medir las pulsaciones que están a mí, y si bien no hay sí, que sí, justificar las malas acciones, pero también hay contexto y contexto. claro, o Y sea, de alguna sí, forma no era necesario armar una polémica de algo que fue un momento. claro, o sea, Si hubiese ido a abrazarlo y lo empuja, ya estamos hablando de otra cosa. claro, si los vamos a medir a todos que sea con la misma vara, que no sea diferenciado solamente por la nacionalidad, o porque me gusta el jugador, porque no me gusta, que aquí, que no, o sea, o los medimos a todos igual, o no los medimos a todos igual. Es sencillo, Exacto. si no es fácil armar una polémica por cualquier cosa. Sí, yo Es, creo que también es se como ha que se hubiera generado armado polémica porque Neymar le sacó en cara el gol, el gol de penal a Nila. Es como que, claro, ¿por qué ahí no se totalmente, armó polémica? Sí, 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 más encima era un partido que perdió Brasil, porque ahí no se armó polémica cuando él le decía así como, a mí no, como, ¿cuál es la claro, diferencia? Si Juan está siendo soberbio, por así decirlo, frente al otro. Pero es también, exacto. como dices tú, hay que ver en el encuentro y después muchos se arreglan, así, es parte de. Ah, iba a decir algo que quizás puede no sonar tan popular, pero de alguna forma yo creo que hay mucha polémica que también se genera en torno a Mbappé por este duelo que tiene con Messi de ser el máximo goleador de la historia de los mundiales. Pues sí, Porque probable. también vamos a hablar de que el público sudamericano es un poco pasional en términos de, Sí. de cuando se habla de fútbol. No hay que hacerse los desentendidos con respecto a eso. Pero al final termina siendo una polémica que los jugadores ya superaron y al final termina siendo un tema que se olvida a esta altura del partido, más aún considerando que Francia pasó a cuartos y hoy, hasta el momento de estar grabando este programa, es el primer semifinalista del Mundial Así es, por tercer Mundial consecutivo. así es, como dices tú, un partido entretenido entre Marruecos y Francia, pero que sí se vio totalmente dominado por el conjunto europeo. Eh, si bien no fue un resultado abultado, un 2-0, estuvo bastante entretenido, además de que hubo un penal tapado por parte de Bono en el primer tiempo. Curioso, sí, me llamó bastante la atención el hecho de que se demoraran tanto en patear, porque en un momento, claro, se estaba revisando en el VAR, después decía check over, después estaba el árbitro ahí esperando, Mbappé lo veía, todos miraban, después el árbitro iba a retar a Diop, después volvía, y como que todos estaban esperando, Sí, como fue que, una situación extraña. sí, 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 debo haber contado fácil 2 minutos de espera desde que se termina el check over hasta que lo patea. Fue raro, fue raro. Eh, pero finalmente, bueno, el papel, la verdad es que no le pega bien. No le pegó ni esquinado ni fuerte. Bono tapa bien el penal, pero finalmente Marruecos no logra, ¿cómo se llama esto? No logra ese partido de venganza y se repite el resultado de la eliminación de semifinales del Mundial anterior, también frente a Francia, un 2-0 con goles en ese entonces fueron, si nada no recuerdo, de Teo Hernández y Kolo Muani. Hacen ese dos Sí, a cero para que Francia llegue a la final y Marruecos luego al tercer y cuarto puesto. claro, como dices tú, los marroquíes se vieron sobrepasados en este partido claramente por el equipo francés que sigue en paso firme buscando su tercera estrella. Marruecos que yo creo que se termina retirando de este mundial con una participación más que digna. Sí, Estar entre los 8 mejores para los equipos africanos no es algo sencillo. eh, y además que Marruecos viene haciendo las cosas bastante bien. sí, No tal es vez le una tocó selección que tal vez se le hubiera tocado en semifinales, o sea, Marruecos merecía también haber llegado, por ejemplo, a las semifinales, pero igual el camino de Marruecos sí, sí, igual concuerdo. fue duro, salvo el partido contra Canadá, tal vez.
tuvo rivales igual difíciles. Se enfrentó a Brasil, se enfrentó a Países Bajos, se enfrentó a Francia. O sea, tuvo un buen mundial también enfrentando a selecciones fuertes. Sí, hay que considerar que el triunfo ante Países Bajos fue un partido muy entretenido, un partido donde juegan un muy buen fútbol, si bien le faltó contundencia, pecaron un poco de eso los marroquíes que hoy también tuvieron la baja sensible de su, no, de su estrella, Sí, la lesión del delantero Saibari, Saibari. Saibari, que recordemos que va a ser fichado por el Bayern Múnich, y se perdió el partido quizás más importante de su carrera en este momento, y se notó quizás en el equipo marroquí que no tuvo mucho poder ofensivo. Y con eso ya los franceses se instalan en una nueva semifinal y hay cierto temor por la salida de Mbappé, que salió con una pequeña molestia, Sí, se le vio con hielo, pero yo creo que no debería tener problemas para enfrentar lo que podría ser una hipotética semifinal que va a ser contra el ganador de el equipo de España o Bélgica. partido que se Así juega que mañana. mañana exactamente, Sí, hasta ahora el capítulo saldrá un poquito antes de la hora del partido, será a las 3 si no me equivoco, hora de aquí en Chile, sí, creo que es a las 3 esta de la tarde. semifinal. A ver, te confirmo al tiro. Bueno, no queremos dar mala información, después nos dicen que andamos desinformando a las 3 de la tarde. Españoles y belgas buscarán un lugar entre los cuatro mejores de España aquí. Fíjate que a pesar de que España durante los últimos 20 años es una selección que ha ganado tres Eurocopas, un Mundial y ha estado siempre entre los mejores equipos del mundo, busca su tercera semifinal del mundo, solo Sí, tercera en ya más de 20 mundiales. Bélgica también buscará su tercera semifinal. Bélgica tampoco es una selección que haya estado muchas veces entre los mejores. Tiene solamente un tercer puesto y un cuarto puesto. Ya de alguna forma será un partido muy entretenido. Bélgica que viene envalentonado tras haber eliminado a Estados Unidos, quizá en sí, su sí. mejor partido. Y España que tiene que levantar si quiere eh, Claro, tenemos, meterse entre los cuatro mejores. hay que ver si sale esa España avasalladora de las Eurocopas o Bélgica logra la épica y gana otra vez un encuentro, a mí parece sorpresivo, en donde los dos encuentros anteriores no era la gran favorita, por lo menos a mí me parece no era la gran favorita, y logra igual clasificar con resultados bastante, bastante sorpresivos y abultados. Pero como dices tú, ahí tendríamos el primer duelo de semifinales, que se van a completar con los dos partidos que tenemos el día sábado, que son Noruega versus Inglaterra y Argentina versus Suiza. Qué buen cumpleaños voy a tener. Eh, Pero el de Argentina no es el viernes, el domingo. no, Ah, no, son los dos. no, todos los dos partidos son ese mismo día. Ah, mira, A mira. las Tenemos a los noruegos que buscarán el paso inédito a los cuatro mejores del mundial. Un duelo prácticamente de titanes, diría yo, porque va a Muy ser buen muy encuentro. buen partido. Me atrevería a Espero decir que que va a ser un encuentro sea, dinámico. espero que el partido esté a la altura de los nombres que se presentan. Exacto, como dices tú ahí, Haaland versus Harry Kane, yo creo que es el duelo más esperado, eh, pensando en lo bien que ha venido jugando el equipo noruego Ujú. y la cantidad de goles que lleva Haaland en un solo mundial, que son Sí. 7. Y eso que no jugó el partido contra Francia. Exacto, tienes toda la No lo razón, jugó. así que ahí tendríamos al tercer semifinalista y el último, donde todos somos suizos, vamos a estar comiendo un chocolate de leche, usando relojes caros y vistiendo traje típico, invirtiendo nuestra moneda en los bancos suizos, sacando nuestras cuentas ahí en la FIFA para enfrentar a los suizos contra Argentina en lo que sería el cierre de estas cuartos de final, donde esos memes de todo el continente unido contra Argentina cobran mucho sentido. Sí, un partido donde claramente Argentina es favorita, pero ya el Mundial nos enseñó a no subestimar a los suizos, que si bien fue un empate y posteriores penales, lograron eliminar a una Colombia que venía bastante bien, de que de hecho yo pensé que este partido iba a ser Colombia-Argentina. Yo lo tenía Sí, cantado, yo yo dije, también. ah, ya Colombia se va a enfrentar a Argentina en los cuartos de final, va a ser también un partido entretenido, porque es un partido que se ha dado bastante en el último tiempo en Sudamérica y que de hecho en clasificatorias Colombia le logró ganar a Argentina. Entonces yo esperaba ese Exacto. partido que iba a estar bastante, por lo menos sobre el papel, bastante entretenido, pero así que eso, Suiza nos enseñó a no sobreestimarlos, y espero que sea un partido entretenido como se ha dado. Si llega a ganar Argentina, ojalá que por lo menos sea
de esta manera dinámica que se ha dado, por ejemplo, en el partido contra Cabo Verde, que fue un 3-2, y lo mismo que en el partido de Egipto, que fue un 3-2, que sea un partido entretenido, que no sea un partido muy, bueno, que ninguno de los partidos, la verdad, sea un partido completamente dominado por la otra selección. Mira, puedo tirar un dato un poco anecdótico. Yo estoy de cumpleaños el 11, día sábado, Sí, y siempre es fecha de mundial. sí, He tenido la fortuna de que muchas veces el día de mi cumpleaños hay partido del mundial. Esta no será la excepción, voy a tener dos. Pero hubo un día de mi cumpleaños que vi la final del mundial, que fue el 2010, pero ese día reprobé una asignatura, la única asignatura de mi universidad. No fue el día más contento de mi vida, además yo quería que ganara Países Bajos, no quería que ganara España. Sí, y más encima fue una final asquerosamente mala. mira, y algo para adornar ese último dato antes de terminar el capítulo, como dice Felipe, esa final, como todos sabemos, fue España-Países Bajos, y algo chistoso es que nuestra mamá, antes del Mundial, nos regaló un tazón a cada uno. Y esos tazones eran el de Países Bajos para el Felipe y el de España para mí. Y fueron finalmente las selecciones que llegaron a la final de ese mundial. Así que guardamos, guardamos ese cariño frente a esas tazas que Esa compró mi final. mamá Puedo previo al decir Mundial que 2010. 16 años después, esta taza sigue sirviéndome leche todas las mañanas. Mira, yo creo que la mía está donde mis papás porque creo que acá no está. Bueno, como decías tú, ahí tendremos los partidos que se hagan este día sábado, las semifinales ya el día martes y miércoles tendremos las semifinales, así que nosotros tendremos el programa con la previa completa de la final. Ojo Sí, que se viene ya el ya queda próximo domingo, poquito. se acaba el mundial, ya nos quedan solamente, como decías tú, 7 partidos, no nos queda nada. Eh, y así que ya la próxima semana tendremos quizás el penúltimo capítulo hablando del mundial, ya después volveremos a nuestro formato más tradicional, Así es. pero nos han dejado muchas historias este mundial. Bastante Revisando los entretenido, partidos la siempre verdad. aparece algo nuevo. Sí, ha estado bastante entretenido. Esperemos que nos siga dando más sorpresas, más entretención de cara a los últimos encuentros, estos últimos 7, como dijiste. Y bueno, con esto terminamos nuestro capítulo del día de hoy. Ya nuevamente, bueno, como siempre, agradecer a todos quienes nos escuchan, nos apoyan. Vamos a seguir con este bello programa, hablando un poquito más de lo que nos queda del Mundial. Y ya como dijo Felipe, vamos a volver a nuestro programa más habitual en un par de semanas más, ya con estas historias curiosas y más de alguna cosita de los mundiales también vamos a poder agregar en un futuro Sí, también a siempre. raíz de todo esto. Así que, Exacto. bueno, por mi parte, me despido de todos, me despido Felipe, te dejo a ti las últimas palabras. Sí, así nos despedimos de todos. Esperamos tener unos buenos partidos de cuartos y de semis, que gane el mejor, y que lo disfrutemos todos, porque en realidad se nos va el mundial y tenemos que esperar 4 años para el siguiente. Así que Sí, saludos a todos. Nos estamos oyendo y escuchando, viendo si nos ve por ahí en algún reel en YouTube. Así que saludos a todos, buena semana para ti, Fernando, y nos igualmente. estaremos viendo prontamente. Nos estamos viendo. Chao a todos. Chao, chao.